que este es un choque cultural que se puede asemejar al choque de un barco japonés en aguas hawaianas. Estás a punto de degustar Receta Mesa, un podcast en el cual mi esposo y yo ponemos la mesa para reseñar un platillo. Escaldamos la preparación, amasamos el origen, sazonamos con datos curiosos y servimos una historia como guarnición. Todo esto batido con una pizca de humor blanco. Pero si se nos pasa de calor, quizás se ponga muy negro. Bienvenidos aprendices. Nosotros somos sus anfitriones, Miguel Mesa y mi marida Carencia Leal. No somos chefs profesionales, pero nos gusta tomar recetas de internet y tratar de replicarlas en casa. Hoy vamos a explicarles cómo replicar un platillo oriental, el pollo teriyaki. ¡Yay! El pollo teriyaki es un platillo de origen japonés, muy famoso en la comida estadounidense. Se trata, simplemente, de pollo dorado en un wok, bañado en salsa teriyaki, que es la que le da el nombre. Vamos a ver la receta. Ingredientes: 4 muslos de pollo sin piel, sin hueso y cortados en cuadritos, 100 ml de salsa de soya, 100 ml de mirin, 100 ml de jugo de piña, 3 cucharadas de sake, 3 cucharaditas de miel o azúcar, 1 cucharada de ajonjolí, 1 cucharada de jengibre rallado, ralladura de un limón, aceite. También puede llevar cebollín y un chile de árbol. Eso es como que más mexa, yo siento. Sin chile, ¿no? Comer chile. Espera, si los gringos lo quieren, ¿por qué le echan chile? Es que yo siento que eso es algo más mexa. Pero bueno. Okay. Puede que tengan varias dudas con los ingredientes, como tú, que te me quedaste viendo feo cuando dije mirin. ¿Qué es eso? In Spanish, please. Ahí les van unos consejos que yo aprendí cuando traté de replicar este platillo, que ya lo hice 3 veces. Uno, no compren salsa Maggi. Digo, lo siento Maggi, pero la salsa de soya Maggi sabe como quemado. Busquen una salsa Kikkoman o Satoru, esas están buenas. El mirin y el sake se pueden conseguir en supermercados grandes. Si tienen sección de alimentos japoneses, seguro los van a encontrar. ¿Pero qué es el mirin? El mirin es un vino de arroz. El sake es un licor de arroz. El sake puede ser muy caro, puede pasar de los 500 o 600 pesos. Y como solo vamos a usar 3 cucharaditas, pues si quieren pueden comprar solo el mirin, que ha de andar como en 100, 150 pesos. Precios México. Precios mexicanos. Podrían usar jengibre en polvo, pero como dice el chef Ramsay, no hay nada mejor que el jengibre fresco. Nothing beats fresh. Se me olvidó que me dice jengibre. Salte de mi cocina. Si no sabes, salte. Y ahora sí vamos con la preparación. Mezclamos el sake, el mirin, el jugo de piña y la salsa de soya en una cacerola y calentamos a fuego lento. Cuando esté caliente, agregamos la miel o azúcar y removemos hasta que se disuelva. Reducimos la salsa hasta que parezca un jarabe. Retiramos del fuego y agregamos el jengibre, el ajonjolí y la ralladura de limón. Calentamos un sartén a fuego alto y agregamos aceite suficiente para freír el pollo. Salteamos hasta que quede bien doradito. Pasamos a fuego bajo y agregamos la salsa. Movemos constantemente para que el pollo quede bien impregnado. Y mientras dejamos que se reduzca la salsa, mi marida nos presentará el maridaje de esta receta. ¡Yay! Espera, quiero decir primero que a todos los que nos dijeron que vieron el podcast y solo se quedaron en la receta, a escuchar la receta, no se queden a escuchar la receta nada más, escuchen la historia, por favor. Sí, lo importante, al contrario de la cocina, aquí es la guarnición que viene con la receta. En este caso es la historia. Y escuchen. Y bueno, también si no tienen tiempo se comprende, se entiende, pero pongan el video, bajen el volumen, reproduzcanlo y denos vistas y escuchas, dice Mari.
El maridaje, bueno, escogimos piña colada, porque no sé cómo llegamos a esa conclusión de que la piña colada. Porque es un platillo que, aunque se cree que es japonés porque se llama teriyaki, es más gringo y fue creado en Hawái. Ah, sí, eso. Ok, la piña colada, a lo que muchos piensan, o a lo que yo investigué, pues sí fue creada en Hawái, pero hay otra versión, y es la más concurrida, que la piña colada es originaria de San Juan, Puerto Rico. También es un bueno, San Juan no es un estado. Digo, Puerto Rico no es un estado. Pero bueno, son islas, ¿no? Son anexiones gringas. Ok, bueno, la piña colada, pues, cuyos ingredientes principales, como sabemos, son la piña, la crema de coco y el ron. Fue creada en una de las versiones más viejas, según datan del año 1800, siglo XIX. Mencionan que fue creada obviamente en Puerto Rico, que era un pirata que él la inventó y que se le daba a sus trabajadores, a su tripulación, para cotorrear, ¿no? Ya estás mareado, pues métete alcohol. Pero bueno, esa es una historia. La otra es que un cantinero la creó, ¿no? Y que la creó, pero hasta 1954. Pero, ¿cómo sabemos que es la receta original si es pirata? ¿Y cómo va con ron? Pirata Morgan. Ay, un pirata Morgan, ándale. Bueno, no es ron, solo es bebidas refrescantes. Pero bueno, regresemos porque ando verde, como que no. Bueno, la otra historia afirma que un cantinero la creó en 1954 porque quería capturar la esencia de la naturaleza de Puerto Rico. Y según la Asociación Internacional de Barmanes, la receta se prepara de la siguiente forma. Bueno, hay muchas recetas, pero como la más tradicional es 3 onzas de ron blanco, 3 onzas de crema de coco y 9 onzas de jugo de piña. Nada más. Eso sí, el jugo de piña tiene que ser recién exprimido para que valga la pena. ¿Recién exprimido de la caja de Jumex? Sí, me doblan así el botella. Baby, podemos comprar todavía podemos comprar piñas, afortunadamente. Sí. Espero yo que en el año 3000 estén viendo este video y digan, ¿qué? ¿Se podía comprar piña natural? Pura piña. Bueno, no son 3 ingredientes, son 4, obviamente. Bueno, quedamos que 3 onzas de ron blanco, 3 onzas de crema de coco, 9 de jugo de piña recién exprimido y hielo. Obviamente. Todo esto se licúa en la licuadora para que quede bien mezcladito. El contenido se vierte en un vaso o en una copa o en un vaso grande llamado huracán. Todos lo conocemos así, como curviadito de abajo y de arriba. El que ponían en los anuncios de los cócteles Bacardi. Y si alguien entendió eso... No, yo no. Sí, ya vamos de salida. Creo que si alguien entendió su referencia ya se tienen que ir a checar la próstata. Sí. Porque yo no. Sí, ya. Bueno, se supone, el topping extra pues es un gajito de piña o de cereza según el gusto, ¿verdad? Existen muchas variantes de la piña colada, donde lo único que se hace es sustituir un ingrediente por el otro. Te voy a mencionar algunas. Te voy a decir el nombre de la bebida y qué se sustituye, por qué. Siento que estoy hablando así muy, muy cerrado, pero bueno. Mira, existe una que se llama amaretto colada. Y pues se sustituye el ron por amaretto. El chi, que es mi preferida. Que es ron por vodka. Bueno, sí.
Ahora ya no voy a querer piñas coladas, ahora sí. A mí me da una chichi. La kiwi ¿Una colada. rusa? No. Pues eso es vodka, es ruso. Ay, y yo. Ok. Ay, pues sí. Baby, no te burles. No, entonces también me quedé pensando de la primera variación con el amaretto. La crema de coco de por sí es dulce y el amaretto es muy dulce. Esa cosa te da diabetes instantánea. No apta para hipertensos. No. Ok. Tercera, la kiwi colada, donde sustituyes la piña por kiwi. Cuarta, la soda colada, donde sustituyes la piña por soda. ¿Soda de piña? No, de la que tú quieres. O sea, ¿vas a mezclar crema de coco con soda? Sí, se puede, ¿por qué no? La vida soluciona. Pues sí. Y existe el calúa, donde cambias el ron por calúa, que es un licor de café. Uh-huh. Y la Blue Hawaiian, pues que lleva todo lo original de la piña colada normal, pero pues le agregan curazao azul y ya se ve azulita. Un azul hawaiano, tal cual. Ajá. Un pitufo surfista. No. Y ya, como última observación, el Día Nacional de la Piña Colada es el 10 de julio, o sea que ya pronto. Y lo vamos a celebrar con piñas coladas. Sí. Ese es mi maridaje. El maridaje. Bueno, vamos a ver cómo era la receta original del pollo teriyaki. El nombre de esta receta debería de ser pollo a la teriyaki, porque originalmente este no es el nombre de la salsa, sino de la técnica de cocción, la cual consiste en asar los alimentos al horno o a la parrilla en un adobo de salsa. O sea, tal cual lo que se hace. De hecho, teriyaki deriva de las palabras teri, que se refiere al brillo de la salsa, y yaki, que se refiere al asado. La técnica tradicional era marinar el pollo para después hornearlo o bien asarlo a las brasas mientras se barniza constantemente con la salsa. Uh-huh. Esa es la técnica teriyaki. La salsa, al parecer, tiene sus orígenes en Hawái, donde residentes japoneses mezclaron su salsa de soya y mirin con la piña hawaiana. Uh-huh. Yo sé que a muchos no les gusta la piña. Sin embargo, no les gusta la piña, yo la amo. Yo entiendo que te escalda la lengua y justamente su jugo resultó ser un ingrediente muy apropiado para el marinado, ya que las mismas enzimas que provocan que se nos escalde la lengua cuando la comemos ablandan la carne. Oh. Esta enzima se llama bromelina y es muy similar a las que tenemos en nuestro jugo gástrico para digerir proteínas. Por lo que podemos concluir que cuando comemos piña, la piña también está tratando de comernos. Por lo menos de digerirnos. Ya no me gustó. Ese dato fue un dato digno de nuestra orden de datos curiosos. Sí, un dato perturbador. Deberíamos una sección que se llame dato perturbador. Si la piña tuviera suficiente bromelina, no disolvería, te digeriría la lengua. La orden de datos curiosos. Orden de datos curiosos, pues ya estás diciendo todos mis datos curiosos en tu cara. Perdón, tu cara. Estás diciendo todos mis datos curiosos en tus ingredientes, en tu receta. Pero bueno, mira. No hay muchos datos, entonces, a ver si esta te la sa. Uh-huh. Dato curioso número 1. Espera, necesito. Es que me gusta mucho. Ok, 1. El pollo teriyaki es un estilo de cocina que ya lo acabas de decir y se
Consiste en endobar, me acabo de inventar una palabra. ¿Endobar? En adobar. Adobar. Bueno, ¿me entendieron? Consiste en adobar los alimentos en una salsa dulce y esta podría favorecer por la digestión más ligera, en especial, como lo dijiste, cuando lleva jengibre. Sí. Pues el jengibre facilita la distribución de los nutrientes y reduce la formación de gases en el estómago. Sí, el jengibre es una maravilla. O sea que si estás sensible al jengibre, come jengibre. Sí, y aparte es antiinflamatorio y Ay, analgésico. Sí, yo lo odiaba porque no me gusta su forma, pero lo amo ahora. Bueno, dato curioso número 2. Se cuenta que esta salsa la inventaron, como dijiste, los inmigrantes japoneses en la isla de Hawái, pues crearon un adobo de productos locales como el zumo de piña, que fue mezclado con la salsa de soya. Estoy diciendo que no digas mis datos curiosos, pero bueno, avísenme. Para que quede bien claro. Que no nos ponemos de acuerdo. Es que el chiste es que no sepamos qué es lo que va a decir el otro. Sí, pero mi amor, estamos en la televisión, avísenme. Ok, punto número 3. Y que ya me spoileaste también. El término del nombre teriyaki se deriva de 2 palabras. Que esteri se refiere al brillo estético de los alimentos. Esto es creado por la cantidad de azúcar que tiene la salsa. Y yaki, que se refiere al método de asado de la carne. Que aprovecho para hacer un comercial. Para saludar a nuestros amigos de Tepan Griddle, Daniel y Rocío, que siempre le están echando las porras en todo. Y ellos se dedican a vender planchas y planchas empotrables y mesas para asar sobre diseño. Todo esto para hacer carne teriyaki y todo eso. Entonces, googleenlos, la verdad es que vale la pena mucho y ya, nada, saludos. Un saludo al Gendo. Un saludo al Gendo y también quiero dar un saludo a mi hermano que preguntó que cómo demonios nos da tiempo para hacer todo y ahorita son como las 12 de la noche. Sí, tengo 2 respuestas. Una es que podría hacer unas cosas, pero soy muy floja. Y la segunda es que, bueno, tenemos hijos. Ya, punto final. Último dato. Bueno, cuarto. El último dato. El cuarto dato. Spoileado. Cuarto dato. No está spoileado porque la verdad, tú lo sabes, me tardó mucho. Este proceso para grabar el segundo capítulo tardó mucho por problemas técnicos. Bueno, el chiste es que estuve buscando y no sé si no hay mucha información en internet sobre el pollo teriyaki o todo se me hizo muy redundante aquí. Así que no, el cuarto dato, pero tengo un chiste para sustituirlo. Tengo un chiste. Entonces, mi chiste, se vale no reírse, pues está bien tonto. Sin reírse. Llega un cliente a la rosticería y le pregunta al del mostrador: Oiga, ¿cómo preparan el pollo? El que atienda responde: Pues no hacemos nada en especial, tan solo les decimos que se van a morir. Ya. Es pollo teriyaki, puede ser incluso un pollo kamikaze. Ya. Se los dije. No hace mal. Entonces. Quinto dato curioso. Danos el quinto dato curioso. Podemos concluir que la salsa teriyaki es una combinación de una salsa japonesa con los ingredientes hawaianos. Este es un choque cultural
que se puede asemejar al choque de un barco japonés en aguas hawaianas, como le sucedió al Inawaka Maru. Inawaka Maru. Espera, porque... Ok, ya no voy a decir nada. Continúa. ¿La receta? No, espérate, se oye muy... Así no, espérate, primero invítame un café o algo. Ya pues, receta mesa. Este va la guarnición. ¿La guarnición? Los últimos viajes de Hirahara Senmatsu. Wow. No me acaba de decir que el Amaru y no sé qué. El barco se llamaba Inawaka Maru. Ah, ¿y este vato se llama? Este vato es Hirahara Senmatsu. Hirahara Senmatsu. Ok, tengo mala memoria. El Inawaka Maru fue un barco de carga japonés construido en Osaka en el año de 1798. En esos tiempos, Japón estaba regido por un sistema feudal comandado por el shogunato Tokugawa. Un shogunato es un gobierno militar cuyo líder es un shogun, y la familia Tokugawa era una dinastía que había logrado mantener el poder en Japón durante más de 250 años. En este momento, Japón estaba dividido en más de 200 feudos, cuyo tamaño y poder eran muy limitados, y esto resultaba muy conveniente para que la familia Tokugawa mantuviera todo bajo control. Ay, no sé cómo voy a hacer para tanto nombre japonés. Me voy a trabar. Seguro yo. ¿Qué más? El dominio del shogunato era férreo dentro del archipiélago japonés. Manejaban una política de país cerrado, o, como ellos la llamaban, sakoku. País cerrado. Que obstaculizaba, a propósito, el comercio internacional por medio de 3 restricciones principales. Número 1, el tamaño de los barcos mercantiles y de carga estaba limitado. De esta forma, limitaban la longitud de los viajes, ya que como la embarcación no tenía espacio suficiente para un viaje largo, para almacenar mercancías, no podían llegar a otro país. Sí, las echaban a perder. O no tenían insumos suficientes. Pero el comercio era exportación. Uh-huh. O importación. Pues lo que sea, no podían llegar a otro país porque no tenían espacio ni siquiera para su comida. Okay. Número 2, estaba prohibido comerciar con extranjeros sin la autorización de la familia Tokugawa. O sea, aparte de que los limitaban en tamaño, era específico. Uh-huh. Y número 3, los japoneses tenían prohibido salir de su país bajo la pena de muerte si regresaban. Güey, te vas porque no quieres estar ahí. O sea, ya obvio no vuelves. Y menos que sabes que te van a matar. Híjole. No te decimos de los niños. Ahorita vamos a ver. Además, no se les permitía comerciar. Perdón, ahí va. Además, solo se les permitía comerciar a los barcos con bandera china u holandesa y solo en el puerto de Nagasaki. O sea, ningún barco japonés podía comerciar con nadie del extranjero. Y en Japón solo podían llegar barcos chinos u holandeses. Uh-huh. Y tú dirás, bueno, ¿por qué? China, pues es de entenderse, ¿no? Lo tienes ahí, es el país más cercano, es un país enorme. Uh-huh. ¿Y por qué Holanda? Por sus zanahorias. No sé. Por sus meditas zanahorias. Esta sociedad se remonta hasta 1600, cuando una flota neerlandesa salió de Rotterdam hacia el Imperio de la Plata, así le decían a Japón, para comprar especias. Estos barcos iban armados hasta los dientes, porque su misión secundaria era hacer el mayor daño posible a las flotas españolas y portuguesas que se encontraran a su paso. Salieron de vergueros. Sí, salieron a dar chingazos. Y en una de esas a traer especias. Solo 2 de las 5 naves llegaron hasta Japón. ¿Cómo se llama esa especie que vale como $1,000 el gramo? ¿El azafrán? El azafrán. Solo 2 de las 5 naves llegaron hasta Japón, con una raquítica tripulación de 24 marineros, que ya estaban exhaustos. ¿De cuántos? De 110. Solo llegaron 24 y en 2 naves. Entre los sobrevivientes se encontraban Jan Josten y William Adams.
Los conocimientos de estos dos marineros en cartas geográficas, navegación, construcción de barcos y armamento los hizo muy populares con el monarca japonés, y esto sentó las bases para una productiva sociedad mercantil entre los orientales y los neerlandeses. Japón ya comerciaba con Portugal, porque primero llegó Marco Polo, pero para Tokugawa era muy molesto que los portugueses siempre estuvieran mandando monjes jesuitas para evangelizar nipones. Ahí vienen otra vez los monjes. Cuando conoció a los que llamaban bárbaros pelirrojos, le cambió todo el panorama, pues el único objetivo de los holandeses era comerciar y no propagar la fe. Entonces, los Países Bajos obtuvieron la exclusividad como Japón. Con Japón. Tampoco era tan bueno para la población, no les permitieron que les llegara el cristianismo, pero pues de todas formas los tenían bien sometidos. Bueno, ya, volvemos a los 1800 y estábamos hablando del Inagua Kamaru. Hay algo que se me olvidó decirte desde el principio y lo tuve muy presente toda la semana. ¿Qué? Este era el episodio de Ricardo. ¿Por qué? Es el segundo episodio y lo quise poner aquí porque ya me urgía grabar. ¿Con él? Y pues... Pero íbamos a grabar desde enero, ¿no? ¿Por qué? Pues sí. ¿O por qué te urgía grabar con él? No, porque o sea, cuando vi todo lo que salió en este episodio, dije, a Ricardo le va a encantar es madre. Lo vamos a invitar. Y pues Ricardo ya está devolviéndole al universo la energía que le tomó prestada, entonces pues... De hecho, ni modo. Hagámoslo. Ay, no sé. Bueno. Volviendo a los 1800, estábamos hablando del Inagua Kamaru. Bueno, espera. Bueno. Continúa. En el que iba a ser su último viaje. El barco fue alquilado para llevar unas alfombras y comida de caballo de Yamaguchi a Tokio. Un viaje de rutina, de aproximadamente 1000 kilómetros. La tripulación estaba conformada por el capitán Ninaya Ginzo, un maestre y 4 marineros, entre los cuales iba a sobresalir Hirahara Senmatsu, de 34 años, originario de Hiroshima. Zarparon de Yamaguchi el 27 de noviembre de 1805 y llegaron a Edo, lo que sería el actual Tokio, el 21 de diciembre del mismo año. Entregaron su carga y se dispusieron a realizar otros negocios, durante los cuales incluyeron a otros 16 tripulantes. Espera. Ese barco ¿es el japonés? Es un barco japonés, estaba siendo mandados adentro de Japón. Ok. Y era muy común, por lo que leí, era muy común que mandaban al barco con carga y como iba a regresar hasta Hiroshima, luego se regresaba con tripulantes, así como que lo usaban de transporte también, para aprovechar el viaje. Entonces se le sumaron otros 16 tripulantes. Para el 6 de enero de 1806, el Inagua Kamaru ya estaba listo para zarpar de regreso a Hiroshima con 22 marineros a bordo. Pero se vino un temporal. O sea, como dice... No, nada. Como dice la introducción de la isla de Gilligan, sí, se vino un temporal. Al poco tiempo de iniciar la travesía, tampoco entendiste lo de la referencia de la isla de Gilligan, ¿verdad? No. Diablos. Me nombré quién sí. ¿Por qué? Pues así empezaba la... ¿Richie lo hubiera entendido? Sí. Pero se vino un temporal. Sí, es que Richie. Ya. Bueno, a poco tiempo de iniciar la travesía, todo se complicó. El barco se encontró de frente con una tormenta de nieve, acompañada por un fuerte viento del este. Pronto la tormenta se convirtió en un aguacero y el viento se intensificó aún más. El mar se puso muy bravo y todos en el barco estaban tratando de pelear contra el inclemente clima. Parece trabalenguas, parece pleonasmo, pero no, sí lo chequé. Sí se puede decir inclemente clima. Inclemente clima. Sí puede decir Inagua Kamaru o cómo. Sí. Ok. Ajá. Se vieron forzados a bajar las velas por su propia seguridad, ya que los fuertes vientos podrían haber volteado el barco. Además estaban muy ocupados tratando de desalojar el agua que entraba.
De esta forma tuvieron que dejar que el viento los llevara mar adentro en el Pacífico. Manches. Para el 7 de enero, el viento no cesaba y ya se había llevado muchos de los objetos y herramientas que se encontraban en cubierta. Durante la peor parte de la tormenta, incluso barrió con varios hombres. Los derribó por las olas y cayeron al mar y pues ya. Es que dijiste barrio y estamos hablando del pollo teriyaki, chicken teriyaki, pues te hice la mirada de Rosalía. Sí, pues sí. Ok, perdón. Con la preocupación de que el pequeño navío no soportara más los embates del vendaval, la tripulación decidió cortar el mástil y de esta forma se quedaron a la deriva, alejándose cada vez más de tierra firme. No, sí, pues es que el viento estaba tan fuerte que el riesgo era de que los tirara y los hiciera naufragar. El 11 de enero, 5 días después, ¿tanto? Avistaron 2 islas rocosas, pero pues no presentaban ninguna ventaja. Y además de que era posible que el barco encallara al acercarse a ellas, así que mejor siguieron de frente. No, man. Las reservas de agua se acabaron para el 20 de enero. Ve. Digo que no tienen mucho espacio para comida. Y se estaban alejando de la costa cada vez más. Bueno, mira, agua no faltó. Pero ¿beberle? ¿Potable? Sí, no. Sí. Potable sí quería. Aunque la tripulación trató de racionar el agua y alimentos, las provisiones que llevaba el barco eran muy pocas, debido a los decretos de Sakoku. Las lluvias ocasionales eran un alivio, pero aún así los marineros llegaban a pasar 4 o 5 días sin agua fresca. Trataban de almacenar por cualquier medio el agua de lluvia, pero no era suficiente. En ocasiones chupaban sus ropas húmedas para saciar su sed. El 28 de febrero... ¿Qué? Espera. Wow. ¿En qué momento llegaste hasta febrero? Pues ahí van, a la deriva. Uy. El 28 de febrero se acabó el arroz. Incluso con que iban racionándolo. La última cena fue cocinada con la última ración de arroz y la poca agua de lluvia que les quedaba. Todos se prepararon para la muerte, esperando que su barco los llevara hasta el paraíso budista. Después de 50 días a la deriva, ya sin agua y sin alimentos, la desesperación se apoderó de los trastornados hombres, quienes fueron orillados a tomar una macabra decisión. Cállate los ojos, no. Sí. No. Llegaron a la conclusión de que, bajo estas adversidades, todos iban a morir tarde o temprano. Y con el fin de lograr la supervivencia decidieron comer carne humana. Pero no podían esperar hasta que el primero de ellos cayera muerto para devorarlo, pues era posible que para ese momento ya todos estuvieran demasiado débiles para poder aprovecharlo. Por el contrario, hicieron un sorteo para determinar quién iba a ser sacrificado. ¿Qué? No. Bueno, yo preferiría que me mataran. El desafortunado que saliera ¿Desafortunado? No. O afortunado, como lo quieras ver. El que saliera sorteado era ahogado en el mar para después ser consumido por sus compañeros. Daban gracias al Señor y luego lo ahogaban y se lo servían. No. Estas prácticas caníbales cesaron el 15 de marzo. Espera. ¿Sí se comieron a uno? Sí. ¿Cuántos? ¿A cuántos? Eran 9. Se comieron a uno. ¿Quién se comió la pompi? Mira, técnicamente puede ser que esto haya sido invento de los ingleses. Pero ya lo veremos más adelante. ¿Quién se comió la pompi? No sé. ¿Por qué? No más. Pues ya le traían ganas. No. Estas prácticas caníbales cesaron el 15 de marzo, cuando un pez volador cayó sobre el barco. Ah, chingado. Bajo estas terribles... Oye, espera, sí es cierto. ¿Qué chingado? ¿Nunca pensaron en pescar? No llevaban cosas para pescar. Ay, no. Es que estaba totalmente limitado el barco. O sea, lo mandaban a llevar su ¿cómo se llama? Su pedido, su mandado.
Y no le daban nada de raciones para hacer nada más. Pues no, porque querían que volvieran, obviamente. Sí. Bajo estas circunstancias, los tripulantes vieron este pez volador como un obsequio de Dios. ¿De cuál Dios? No sé, porque era un pescado, que son sintoístas. Cambiémoslo por un obsequio divino. Sí, porque ellos no conciben a los dioses como acá, como en el cristianismo, pero bueno. Senmatsu, nuestro marinero estrella, también era chef. Él hizo una sopa con el regalo divino y lo compartió con el resto de la tripulación. Así recuperaron un poco de sus fuerzas. ¿Qué pinches? El 20 de marzo, después de más de 70 días a la deriva, apareció en el horizonte un barco extranjero. Se trataba del buque mercante Tabor, de bandera norteamericana, al mando del capitán Cornelius Soule. Toda la tripulación del Inawaka Maru subió a cubierta haciendo ademanes y gritando por ayuda. Ahora ya solo eran 8 personas. Al principio, el barco gringo no quería acercarse demasiado. Comenzó a dar vueltas alrededor del navío japonés hasta que estuvieron seguros de que no era ninguna trampa y lo abordaron. El capitán Soule trató de interrogar a los náufragos, pero ninguno hablaba inglés. ¿Qué quiere decir? No sé, parece que hablan chino, ¿qué? No me entienden. No, hablo en japonés. Los japoneses pidieron comida haciendo gestos con sus manos, así se ponían la mano sobre el estómago y se tocaban la barriga, mientras que con la otra mano señalaban su boca. Cornelius mandó registrar el barco y en ese momento se dieron cuenta de que ya no había comida ni agua a bordo, y el barco estaba totalmente inutilizable. Entonces el capitán ordenó que subieran a los nipones al Tabor junto a sus pertenencias. También confiscaron 2 espadas que se encontraron en la popa, que le pertenecieron al capitán y al contramaestre. ¿Y por qué no se hicieron el harakiri todos y ya? Pues no, fallaron, porque fallaron. No sé, pues ese es un suicidio ritual, tienes que merecértelo. Porque fallaron en volver a su país. No, la neta ni sé, pero bueno. Supongo que haber salido bien finitos los filetes del humano. Sí, cortado con la espada del contramaestre. Un filetito. A mí me haces un bistec, por favor, de chamorro. Bueno, ya, un corte de guayón. Sigue. Ya sobre el buque les ofrecieron a los huéspedes una gran taza de té y nada más. Ay, no seas maldito. No, pero mira, al siguiente día, más bien los siguientes 4 días les ofrecieron, además de su té, un tazón de potaje de avena cocida en agua, en grudo. Pero en aquel entonces pues era una comida saludable. De hecho todavía es una comida saludable. Pero... No manches, sí. Bueno, al 5.º día, ya cuando todos estaban en franca recuperación, les sirvieron arroz y pan. Esto lo estaban haciendo porque el capitán Soule, o sea, parece que era medio ojete, pero no, o sea, lo hizo porque él sabía que si les daba de comer inmediatamente después de tantos días a la deriva, podía causarles un choque gástrico. Si no era tonto, sí se lo sabía. Los marineros japoneses no conocían el pan y les pareció delicioso. ¿No conocían el pan? No, en Japón cocinan de diferente forma el pan y ellos no conocían las formas gringas. El trato que habían recibido por parte de la tripulación fue tan bueno que no tenían palabras para agradecérselo, principalmente porque no hablaban inglés. No tengo palabras. Pues no conocían el thank you o no sé. Bueno, sí tengo muchas japonesas. Arigato, ¿saben? El 5 de mayo de 1806, 45 días después de su rescate, el Tabor llegó a Hawái. Aquí conoceremos una faceta más de Senmatsu. Hacer estimaciones era uno de sus hobbies. ¿Estimaciones de qué? De todo. El marinero reportó haber sido rescatado a una distancia. También. Pues sí. El marinero reportó haber sido rescatado a una distancia de 15.700 kilómetros de Hawái y 4.000 kilómetros de Japón. O sea, ¿estaban más cerca de Japón que de Hawái? Sí. ¿Y por qué no regresaron? No, ahorita vas a ver. Bueno, sí, porque no.
Los japoneses no querían a nadie. Ajá. Ok. Sí. Estimó la distancia entre Japón y Hawái en 19.700 kilómetros, A ver. lo cual es prácticamente la mitad de la circunferencia de la Tierra. Sí, le gustaba hacer estimaciones, pero no era bueno. O sea, puedes tener un hobby y ser pésimo en él, pero ustedes hagan lo que les gusta. Por lo Como menos, cuando le preguntamos a Google, ¿va a llover hoy? Hay 50% de probabilidad de que llueva. O sea, como puede que sí, como puede que no. Sí, o sea, no, que nadie los limite. Si tienen un hobby, háganlo. Aunque sea 2 semanas después. En realidad, la distancia entre los dos archipiélagos es de 6.115 kilómetros. De acuerdo a Senmatsu, cerca de 500 chismosos se juntaron en el muelle cuando desembarcaron. Sin embargo, según el Capitán Soul, solo eran 150. Sí, sus estimaciones. Esta noche acamparon al aire libre y al día siguiente los pobladores les llevaron taro al vapor. Taro. Tú pensarías que el taro es japonés, ¿no? Nos lo venden como un producto japonés. No. En realidad es polinesio. A mí no me suena japonés. Ándale, a mí me suena así. De hecho, taro es nombre japonés, pero el producto es polinesio. Ya lo conocían en Hawái, probablemente al mismo tiempo que en Japón lo conocían. No sé, pero... Pues sí. Mira, sí, es que sí me sonaba como que era japonés el nombre, pero como tal, que no era de ahí, sí, originario de ahí. Al parecer se comenzó a cultivar hace 7.000 años en el sudeste asiático, en Nueva Guinea. Y de ahí se esparció su cultivo hacia Japón y Hawái, probablemente al mismo tiempo. El segundo día después de su llegada, de la llegada de los japoneses, los hawaianos comenzaron a construir una casa para sus huéspedes. Más de 50 personas fueron a las montañas a cortar árboles para armar la vivienda. La terminaron en solo 4 días. Los japoneses se mudaron inmediatamente. Los locales también construyeron una cerca para poder darles privacidad a sus huéspedes y les asignaron un cocinero para prepararles sus alimentos. Durante todo este tiempo la gente les seguía llevando taro. Luego se tuvieron que asignar 2 guardias para cuidar la casa. ¿Por qué? Ya que los chismosos no dejaban de atiborrarse alrededor de la cerca para echar un vistazo. ¿Cuánto eran los chismosos según una estimación del debate? No, eso no lo dice, pero fíjate. Para apaciguar la curiosidad de los visitantes, los japoneses se turnaban para dar un paseo dentro de la cerca. Pues... como animales de zoológico, o sea. Observen. Salía uno a caminar y luego se regresaba. Y luego salía otro y se regresaba. Encuentra la diferencia entre los dos japoneses, no. Son la misma persona. Lo que al principio provocó que más personas se animaran a asistir a la casa para contemplar a los extraños invitados, pero después de 2 semanas, el número de curiosos fue bajando progresivamente. Sí, ya cabrón. Sí, pues ya dejó de ser novedad. Son iguales. Está horrible. Sí, o sea, es que en esos tiempos, pues sí, es como ver a un alien prácticamente. Pues es que... no manches. Es que sí, o sea, en aquellos entonces pues, la gente no sabía qué había del otro lado del mundo. Y luego no en una isla como Hawái, la gente no sabía qué había en el continente. Y ves a unas personas que son muy diferentes a ti. Sí, no. Pues sí, es un choque, si los quieres ver, dices, o sea... Y luego hablan otro idioma que no entienden. Hablan otro idioma que tú no sabes. O sea, sí conocían a los europeos, a los gringos, pero a los japoneses no. Entonces... Y si las primeras civilizaciones que dicen que tuvieron contacto con aliens, en realidad lo tuvieron con los chinos. Sí. Porque los mencionan así con sus ojitos rasgados. Pero también dicen que son de ojos grandes. Y su cuerpo chiquito. Pero tú qué sabes que de la impresión los chinos llegaron y dijeron, ¡wow, qué bonito está aquí! Y abrieron los ojos. Sí. Lo bueno es que no tenemos nadie. Ningún amigo chino. Sí, el chino del llano. No, chino japonés.
Mandarín. Después de que bajaron el número de visitantes, fue cuando los japoneses pudieron salir de su choza y explorar este nuevo entorno por sí mismos. A Senmatsu también le gustaba tomar largas caminatas. En una ocasión recorrió la isla de un extremo a otro y estimó su tamaño en 330 kilómetros. ¡Ah, perro! ¿Y cuánto medía? 70. ¿Y qué verga con este vato? Es lo que, a ver, ¿cómo se te ocurre decir que mide 360 kilómetros y la recorriste a pie? Güey, es neta. Sí. O sea, no. Bueno, es que estaba contando toda la isla así, por metros cúbicos y lo que está abajo del mar. A lo mejor, no sé, el kilómetro de costa. Las costas pueden llegar a infinito, ¿sabes? Según la teoría de los fractales, las costas, la longitud de las costas puede ser infinita. Eso es luego. Todas las atenciones que recibían los japoneses se debían a que el pueblo hawaiano era muy hospitalario y estaban muy encariñados con estos raros huéspedes, además de que el capitán Soul había dejado varios objetos recuperados del Inawakamaru a forma de pago para su manutención. Entre ellos había un ancla, 40 hachas y algunos otros utensilios y herramientas. También dejó una nota describiéndolos por si alguien se ofrecía llevarlos de regreso a casa. Digo que los trataron como mascotas, o sea, los trataron bien. Pero el capitán Soul dejó un volante diciendo: ¿se te perdió este japonés? Avísale a los hawaianos. Es neta. Pues digo, o sea, no se vio tan mal, o sea, eran otros tipos. ¡Qué chido! Sí, o sea, yo los hubiera matado. Si hubiera pensado que eran aliens. Sí, si se hubieran encontrado un barco inglés, no estaría yo leyendo esta historia, estaría leyendo otra. Bueno, whatever. Además, se los encargó personalmente al soberano de la isla. El rey Kamehameha I. No, sí. Es neta. ¿Te acuerdas del monito que viste aventando un Kamehameha? Sí. Es el rey Kamehameha I. No, sí. No es coincidencia que la principal técnica de Goku se llame igual. ¿Por qué? De hecho, Akira Toriyama la nombró así en homenaje al rey de Hawái por cuidar de forma tan atenta a sus compatriotas. Oh, mi vida. Kamehameha parece una palabra en japonés, sobre todo porque inicia con kame, que significa tortuga, pero en realidad está en hawaiano y significa el apartado o el muy solitario, ya que el rey Kamehameha vivía solo en una choza apartada y no le gustaba mucho salir en público. Solito. Solo con su soledad. El muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Pero los nipones ya llevaban 3 meses en la isla. Y aunque el rey Kamehameha misteriosamente tenía mucha simpatía por los japoneses, se veía obligado a ponerles un ultimátum. Si nadie se los llevaba pronto de regreso a su casa, tendría que insertarlos dentro de la sociedad para que se ganaran la vida. Ya se acabó el circo, ya. Ya todos vinieron a la función, ya. Ahora sí ya ponte a chingarle para desquitar lo que comen, ¿no? A ganarte tu comida. No sonaba tan mal, digo, o sea, los japoneses tampoco eran juniors. O sea, para empezar, primero nadie les dijo que les hicieran una choza, ni les pudieran seguridad privada, ni nada. No, digo, si ellos quisieron. Tampoco, no les estabas diciendo que los ibas a encarcelar, les estaba diciendo que los iba a poner a trabajar. Y te digo, estas personas eran trabajadores. Yo no sé por qué no los pusieron a trabajar antes. Pero bueno. Para ese momento, los artículos que... pues para ese momento ya habían agotado lo que podían pagar los artículos que había dejado el capitán Soul en prenda. Vaya, te digo, no creo que les haya espantado mucho que les dijeran: no se van a trabajar. Pues sí. Ay, qué bueno que dices, porque ya la vida me estaba aburriendo y eso de andarme paseando por aquí. Me estaba engarrotando. Sí, o sea, sí estoy guapo, pero... Por esos días... es que esto me cae que no es broma. Por esos días, el capitán,
Amasa Delano, Ujú, al mando del Perseverance, de bandera norteamericana, arribó a la isla. ujú, Pronto se enteró de la presencia de los nipones, ujú. y después de conocer de primera mano su historia, les propuso llevarlos hasta China. No podía acercarlos más, dado que solo barcos y chinos y holandeses podían entrar en Japón. Bueno, sí. Senmatsu describió que sus compañeros estaban muy nostálgicos anhelando regresar a casa, Ujú. los jamaicones, Ajá. y resolvieron abordar el barco, todos. Todos estuvieron de acuerdo en su decisión de abandonar la isla, y así se lo hicieron saber al rey. Kamehameha es un anime. Yo. No más. La decisión es un anime. Usted será un anime. Usted será un anime en nuestra decisión. No. El 17 de agosto, unos 500 hawaianos fueron a despedirlos. Les llevaron taro al vapor, No. ternera, puerco ¿En y serio? pollo. Y se Oigan. despidieron uno por uno. Como les decían Ohana. Ohana significa familia. ¿Cómo que uno por uno? ¿Todos los hawaianos abrazaron Sí. a todos los japoneses? Pues según lo describieron, sí. No, ma. Se habían encariñado con ellos. Y según las estimaciones Es como del cuando. vato Es como si ¿cuántas llega. personas se despidieron? Es como si llega un perrito que le pone solo vino, y si alguien llega, ya alguien se lo lleva porque ya es de él, pues te da tristeza, te ganas de despedirte de él. Así les pasó a los hawaianos. A los japoneses eran solo vinos. Y solo se van. Y solo se fueron. Pero pues ya se habían encariñado con él. Bueno, pues como estaban chiquitos, pues abrazaban los Sí, también. Sí. Mente. Sí, porque los hawaianos estaban grandes. Es lo que se describe. Y pues los japoneses pues eran así flaquitos. Abrazo de tres. Sí. Cuando el barco zarpó, se quedaron en el muelle, agitando sus manos y gritándoles adiós, Ojalá. hasta que los perdieron de vista. Oh. El capitán narró que los japoneses estaban tan conmovidos que no pudieron contener sus lágrimas. 3 meses y medio había dilatado su escala en Hawái, y esa dilatación del ano la iba a concluir. No puede ser. Sabía que ibas a hacer un chiste así. ¿Uno? Unas semanas después. Eres el Mesías. Unas semanas después, el vigía apuntó hacia el norte y gritó: ¡Japón, Japón! Según estimaciones de Senmatsu, ya habían recorrido 7.800 kilómetros. Ya habían recorrido 7.800 kilómetros. Y esta vez sí la atinó. ¡Ah, madre! Entre los nipones se emocionaron bastante, se santiguaron y comenzaron a hacer reverencia en dirección a su tierra. Luego rogaron a la tripulación que los dejara en su amada costa, pero el capitán del ano dijo no. Ni merga. Yo no me acerco. Y con un gesto les hizo entender que si los dejaba ahí, los militares japoneses los decapitarían, ¿no? Incluso había escuchado historias de japoneses que habían sido empalados del ano. Conocía el temido régimen japonés. Baby. Imagínate a Senmatsu diciéndole al capitán gringo: ándale capitán, yo soy de Hiroshima, pero me puede dejar en el puerto de Nagasaki. Y el capitán: no, ahorita no podemos, pero quizás en un futuro podamos hacer una visita relámpago a las 2 ciudades. Como ya habíamos visto, el castigo por salir de Japón podía así llegar. Pero no se salieron. Pero el pues, viento se fueron. Técnicamente se fueron. Madre. Como podemos ver, el castigo por salir de Japón podía llegar a ser incluso la muerte. El Providence los dejó en Macao, donde un barco holandés se ofreció a llevarlos finalmente de regreso a su patria, donde fueron encarcelados en cuanto llegaron. Aunque eran buenas las intenciones del capitán norteamericano de regresarlos a su hogar, pronto los retornados se darían cuenta de cuántos pedos les sacó del ano. Ok. Ahora sí ya se les dio. Aparte ya dejamos a Delano atrás, donde siempre debió haber estado. Donde siempre. Es que, ay, pues, se pone el señor que no le gusta.
Este último tramo del viaje de China a Nagasaki resultó ser tan mortífero como el tiempo que pasaron a la deriva en el Inawakamaru. De los 8 que zarparon de Macao, solo 3 llegaron a Japón. ¿Por qué? Los otros 5 contrajeron malaria y murieron en el barco. Ay, no. Ay, Otro murió a los no. pocos días de llegar a Nagasaki y uno más se suicidó durante el interrogatorio oficial al que fue sometido. ¿Por qué? Pues, no los interrogaban nada más. Sí. Pinches japoneses. El único que pudo dar su testimonio fue Senmatsu. Lo primero que le pidieron fue que pisoteara una imagen de Cristo. Guau. Pues como había estado en tierras extranjeras, las autoridades tenían miedo de que hubiera contraído la enfermedad del cristianismo. Estaban hartos de los monjes jesuitas. Ajá. Los militares del shogunato lo retuvieron en Nagasaki por 5 meses, durante los cuales fue expuesto a un severo interrogatorio, que según solo fue interrogatorio, pero pues al parecer... Pero como él estimó... Él estimó que solo iba a ser un interrogatorio. Y spoiler. Después, el 29 de noviembre de 1807, se le permitió volver a su aldea, donde fue llamado nuevamente a reportar sus experiencias con el gobernante local. Otra vez. Un mes después de eso murió. ¿Qué? ¿Por qué? Eso sí nos explica por qué. Los 8 marineros japoneses habían sobrevivido a una larga y angustiosa deriva, solo para morir antes o al poco tiempo de regresar a su patria. Sí, o sea, bueno, pero podrían decir, morí en mi patria. Si Podríamos... me de morir mañana, que me maten de una vez. Sí, es que sí, literal, nada más regresaron a que los enterraran en Japón. Y no estaban mal, o sea, no estaban débiles. Bueno, ya estaban sí, totalmente recuperados. Bueno, cuando estuvieron en Hawái ya estaban totalmente recuperados. Podríamos afirmar que durante sus viajes en barco conocieron el infierno, pero según Senmatsu también conocieron el cielo. En una de las transcripciones de su interrogatorio en Nagasaki, el marinero describió a Hawái como un lugar donde el clima siempre es cálido y agradable. Abundan los frutos como el plátano, la papa y el melón, sin necesidad de cultivarlos. Hay gran cantidad de animales de granja y se puede pescar a una gran variedad de peces. No hay avaricia, ni envidia. Había. No pagan impuestos y no adoran a ningún dios. Y la gente se pasa el día solo comiendo, durmiendo y teniendo sexo. ¿Qué? Bueno, era el güey que estimaba todo. No, eso sí lo vio. Pues sí, pero... Después de este incidente, comenzó el intercambio cultural y mercantil entre Japón y Hawái. Ah, mira tú. Debido en gran parte a las descripciones que hizo Senmatsu de este paraíso perdido. Para 1920, el 43% de la población de Hawái era japonesa. Y, sí, pese a las consecuencias del bombardeo en Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, hoy los japoneses son todavía el segundo grupo étnico más grande. Les fue de la chingada a los japoneses en Hawái. Y no, o sea, ahora sí que ellos no tenían ni vela en el entierro y sí los trataron como prisioneros de guerra, como espías. Solo unos pocos años después de la guerra entre Estados Unidos y Japón, durante los 60s, fue creada la salsa teriyaki con piña y se popularizó rápidamente por el auge de los restaurantes japoneses en todo el país. Ya para este momento la carne debe estar bien cocida e impregnada en nuestra salsa. La servimos con un arroz al vapor y decimos itaraikimasu. Y esa fue la guarnición. Y ya pasamos a la sobremesa. Sí, esta estuvo mucho más relajada que la historia anterior. Casi todas van a estar así. Yo quiero sangre, muerte, destrucción. Se comieron a un cabrón en el barco. Sí, pero no lo describiste. Yo estaba esperando que dijeras así, lo rebanaron con la naranjita esa. Ay, perdón. Con la espada flamígera. Con un cuchillo. Lo que pasa yo es pensé que ibas a decir. Y lo cosieron y ahí se inventó.
la salsa teriyaki, porque solo traían un saco de azúcar y no sé qué. Y dije, ay, no, por favor. No. Sí, no. Sí, ¿o no? No, pues no. Es que también lo del canibalismo, casi todo lo atestiguó, sí, fue las declaraciones de Senmatsu. Uh-huh. Casi todo. Pero algunas cosas se las preguntaron al Capitán Soul y al Capitán Delano. Neta, así se llama. ¿Y qué? ¿Y si estaba el cadáver ahí? No, ya no. O sea, no sabemos si realmente se comieron a alguien o fueron puras invenciones del Capitán Soul, porque él había visto tantos naufragios. Te digo, ya sabía qué hacer, ya sabía que no les podía dar de comer porque les podía ocasionar un choque gástrico, y ya sabía que después de varios días a la deriva, la gente se empieza a comer a otras personas. Uh-huh. Al parecer solo lo supuso, porque Senmatsu nunca lo declaró, nunca... No, pues imaginas cómo le iba a ir. O sea, sí, también. Decía... O sea, puede ser que Senmatsu nunca lo dijo porque nunca pasó, o porque le daba pena, o tenía miedo de lo que le podía pasar si aceptaba que... Pues sí, vamos a aceptar que te estás comiendo otro gato. No, pues no, en aquellos entonces menos, o sea, si de por sí todavía es un rollo en Japón, decir, no, me ando comiendo a mi compa, no, pues no. En aquel entonces no se podía. Pero yo sí neta pensé que ibas así, que de ahí salió la receta de teriyaki. No, por eso ya habíamos hecho la receta original donde spoileé todos tus datos. Donde spoileaste todos mis datos excepto el chiste. Tengo otro. Sí. Está un pollito en la rosticería y llega otro pollito y dice, ¿qué estás haciendo, pollito pío? Y dice, estoy esperando a que mi mamá se baje de la rueda de la fortuna. No, sí. Ese ya está más quemado que el pollo. Ya las alitas que yo venía. Senmatsu, después de 70 días a la deriva. Sí. Uh-huh. Yo pensaba también en esta sección hablar como el conde de si en dónde puede aparecer el pollo teriyaki, en películas o en algo así. Y pues obviamente me apareció la de Rosalía. La de Chicken Teriyaki. Ah, ya. Ah, pues sí, obviamente. Yo la escuché y no la entendí. La leí y no la entendí. Lo que me da... Es que si no sabes japonés y hawaiano. Pues la neta no sé. O sea, alguien que entiende las referencias de la isla de Gilligan no va a entender lo que dice la canción de Chicken Teriyaki, aunque la lea. Está buena. Y alguien que entienda la canción de Rosalía, no sé ni de qué verga le estamos hablando. ¿Con la isla de Gilligan? Pues sí, yo no sé. Bueno, es que yo no sé muchas cosas, porque pues como que vivo en una piedra. Supongo que se me van a olvidar. O se me van a quedar. ¿Qué podríamos decir más en la sobremesa? Pues nada, que nos sigan, que compartan con toda la gente que creen que les puede gustar, interesar, uh-huh. Que nos escriban, no si quieren que hablamos si quieren que hablemos de una receta que a ellos les gusta. O si también que nos platiquen si alguna vez han hecho pollo teriyaki. ¿Y cómo les fue? O si lo intentaron después de después de escuchar como la receta que les dimos. Nos pueden seguir. Si se han querido comer a un amigo, perdón. Si se han querido comer a un amigo, también. Nos pueden, pues si nos están viendo en Facebook, pues denle like y denle a la campanita y sigan el canal. Y dicen que es muy importante que nos comenten algo. Sí, interactúen, aunque sea pongan pinche podcast feo, pongan yo soy el que vende las planchas para el pollo teriyaki. Estamos en TikTok como Receta Mesa. Sí. Y en un Instagram bien chulo también como Receta Mesa. Ahí van a... Nuestro Instagram está precioso de bonito. Ahí en el Instagram seguramente voy a poner al Rey Kamehameha aventando un Kamehameha. Y voy a poner pues al barco. Al Delano. El Capitán Delano. Híjole, no sé qué voy a poner con el Capitán Delano, pero algo se me ocurrió. No me ocurrió, pero bueno.
Por si quieren no pones al capitán del ano, porque le va a entrar el jabeja. Por el ano. Obvio. Y ese capitán estaba del ano. Y no sé, una brochitita de carne de humano con salsita agridulce. Bueno, pero el caso es que vayan al Instagram como Receta Mesa y nos sigan y felices guisos.